Bien, el día de hoy vamos a continuar trabajando con funciones lógicas de Excel y lo que vamos a hacer es, hasta ahora habíamos visto la clase anterior la función del sí y la estructura simple. En este caso, hoy vamos a estar trabajando con una estructura un poco más compleja. Bien, ahora en la parte de trabajo de clase, en Excel, clase 4, función sí compleja, vamos a encontrarnos con varios ejercicios. El que es boleta de pago, este es el extra final con el que vamos a estar trabajando. Así que vamos a comenzar con la primera parte, ejercicio número 5. Voy a habilitar acá la edición. Bien, acá tenemos lo siguiente. Acá, por ejemplo, tenemos una liquidación de sueldo. Falta un numerito, pero vamos a poner un número cualquiera como para que no quede vacío. Entonces, acá nos dice que para calcular la columna del básico debemos tener en cuenta algunos criterios. Los criterios los vamos a encontrar en estas tablitas auxiliares. Acá, por ejemplo, me dice lo siguiente. En la columnita, en la tablita de datos, tenemos categoría y tenemos la sección de sueldo. Me dice que aquellas personas que tengan categoría A les va a corresponder un sueldo de 8.000. Mientras tanto, los que tienen categoría B, un salario de 6.000, y los que tienen categoría C, un salario de 4.000. Entonces, acá lo que tengo son varias condiciones. Entonces, como tenemos más de una condición, no es como la función del sí, la estructura simple, donde teníamos una condición y me podía devolver un valor verdadero o falso, o sea, blanco o negro. Acá tengo más datos, puede ser blanco, negro u otro color. Entonces tengo 3 condiciones para plantear. Vamos a ver cómo se arma. La estructura es muy similar a la estructura simple, pero con una pequeña diferencia. Y voy a escribir la función manualmente. Voy a posicionarme acá arriba así lo vemos mejor. Comenzamos con el sí. Ahí me pide prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. Entonces lo que yo necesito averiguar es si la categoría que se encuentra acá es la categoría A, por lo tanto devolver 8.000. Tengamos en cuenta 2 detalles. Detalle número 1. A mí no me importa lo que está escrito en la celda. La función arranca a partir de la primera fila. Entonces yo tengo que seleccionarla sin importar el contenido que tenga esta celda. Entonces, no importa que acá sea una B. Yo voy a seleccionarla y voy a empezar por la categoría y preguntar si es categoría. Esta columna contiene textos. Por lo tanto, ¿qué operador lógico utilizamos con texto? Usamos el signo igual. ¿Igual a qué? ¿Qué estamos buscando? Yo estoy buscando si es la letra A. Entonces, como tenemos que escribir la letra, lo colocamos entre comillas. Acá podría haber seleccionado la celda directamente en vez de escribir la letra A, pero para que sea más cómodo y lo podamos interpretar mejor, preferí escribir la letrita. Entonces pregunto, si esta celda es igual a punto y coma, entonces, ¿qué es lo que tiene que devolverme como resultado? El sueldo correspondiente a la categoría. Como estoy seleccionando la tabla auxiliar, esta sí la voy a bloquear. Aprieto F4 o coloco los signitos delante de la letra y el número y ahí bloqueo la celda. Punto y coma. Al momento de poner punto y coma, entramos en la sección del valor falso, que me dice, bueno, caso contrario, si no es A, que devuelva otro dato. Yo acá no quiero que me devuelva un solo dato, porque tengo que evaluar si puede ser categoría B. Entonces vuelvo otra vez a escribir la palabra sí. De esta manera, le voy a plantear una nueva condición. Así como está, vuelvo a seleccionar la misma celda que está acá arriba. Siempre trabajo sobre la primera. No me voy desplazando a la siguiente y así. No, siempre me quedo en la primera. Y armo lo mismo y pregunto si esta celda es igual a B.
Si resulta que es igual a B, entonces, ¿cuánto corresponde por categoría B? 6.000. Bloqueo las celditas, pongo punto y coma, valor falso. ¿Qué pasa si no es A? ¿Qué pasa si no es B? Por descarte, tendría que hacer el C, que me va a devolver 4.000. Entonces, acá voy a seleccionar directamente 4.000 para que me lo devuelva como resultado, pero después vamos a volver para hacer una pequeña modificación. Entonces, si es A, entonces me va a devolver 8.000. Si resulta que la categoría es B, me va a estar devolviendo 6.000. Caso contrario, 4.000. Ya tenemos planteadas las condiciones. Fíjense que todas las condiciones, toda la estructura respeta la función del sí, donde tenemos celda, operador lógico y valor de comparación. Punto y coma, el resultado. Punto y coma, sí, paréntesis, y se vuelve a repetir. Celda, operador lógico, valor de comparación y resultado. Y bueno, en el caso contrario, otro dato. Una vez que yo terminé, voy a cerrar los paréntesis al final de todo. ¿Cuántos paréntesis voy a cerrar? Depende la cantidad de sí que yo estuve utilizando. Acá tengo uno y acá tengo otro. Por lo tanto, al final de todo, cierro con 2 paréntesis. Una vez que lo tengo, presionamos Enter. Acá vemos que me devolvió como resultado los 6.000. Si yo acá cambio la letra, por ejemplo, vamos a poner la letra A. Al apretar Enter, automáticamente me devuelve 8.000. ¿Qué pasa si pongo la C? Automáticamente me devuelve 4.000. ¿Por qué? Vamos a volver para atrás. ¿Por qué me devolvió 6.000? Porque acá le estoy diciendo a Excel, fíjate el contenido que está en la celda C4. Si lo que está acá adentro es una A, entonces devuélveme 8.000. Si lo que está acá adentro es una B, entonces devuélveme 6.000. Caso contrario, que no haya ni siquiera una A, ni tampoco haya una B, entonces devuélveme 4.000 como resultado. Entonces yo puedo tener varias condiciones. Se pueden llegar a crear hasta un total de 7 condiciones como máximo. Bien, entonces hasta acá ya lo tenemos armado y la ventaja de haberlo armado correctamente en la primera celda es que al hacer autollenado automáticamente se resuelve dependiendo de la información que está al costadito. Ahora bien, yo acá les había comentado que iba a hacer como una pausa. ¿Qué pasa si de repente hay otra letra? Vamos a suponer acá, en vez de ser una B, hay una letra, vamos a poner la H. Al momento de apretar Enter, si nosotros observamos, me devolvió un dato, o sea, me devolvió 4.000. 4.000, ¿a qué categoría hacía referencia? Hacía la referencia a la categoría C. Entonces, si la categoría H no existe, ¿por qué me devolvió este valor? El problema está acá. Voy a volver para atrás y voy a borrar acá la fórmula. El problema es que nosotros al final le dijimos, caso contrario que no sea A, que no sea B, que no sea ninguna de estas dos letras, la letra que sea, el número que sea. Si yo, por ejemplo, acá pongo cualquier cosa, me devuelve 4.000. Entonces, si hay cualquier otra cosa acá en esta celda que no sea ni A ni B, devolveme automáticamente 4.000. Esto estaría mal, porque yo no puedo dejar que el usuario ingrese lo que quiera y que le devuelva correctamente un resultado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a plantearle una tercera condición y le vamos a preguntar si está la letra C. Entonces vamos a decirle, sí, en esta categoría está correctamente la letra C, entonces que me traiga 4.000.
Caso contrario, por cualquier motivo que fuere, que me devuelva como resultado, como valor falso, 0. Directamente. O le podemos escribir categoría errónea. Siempre que queramos escribir un texto, tenemos que hacerlo entre comillas. En este caso, ¿cuántos sí tengo? Tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Por lo tanto, al final de todo, debo cerrar con 3 paréntesis. Voy a volver a hacer el autollenado. Y acá voy a probar de cambiar uno cualquiera. Voy a posicionar ahí y voy a poner la L. Y ahora me aparece un texto que me dice categoría errónea. Entonces, si yo estoy revisando la planilla y veo categoría errónea, ahí me doy cuenta que hay un error en los datos ingresados. Entonces, hasta que yo no ingrese una categoría correcta, que puede ser la B, que puede ser la A o la C, no me va a devolver ningún resultado correcto. Por eso a veces es importante evaluar correctamente los datos que nos está pidiendo. Y si es necesario, le podemos colocar un texto a modo de ayuda. En el caso de la jubilación, me dice 11%. Acá no voy a usar función del sí, tanto en la jubilación, como en la obra social, como en asignación por hijo. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna condición planteada. Acá me dice la jubilación es del 11%. Entonces significa que ese 11% va a ser para todos los empleados. Así que una fórmula común y corriente, donde calculo del básico el 11%. Y ahí bloqueo la celda. Recordemos que siempre que trabajamos con porcentajes vamos a tener que hacer una multiplicación y como no me pide ni recarga ni incremento, uso la fórmula básica de multiplicación. Hago autollenado y ahora me voy a la obra social. Y acá lo mismo. No tengo ninguna condición, 5% para todos. Así que del básico le calculo el 5%. La columna de total de descuento es una suma entre la jubilación y la obra social. Como son dos celditas, podemos usar ya sea la fórmula de suma o, si queremos usar la función suma, podemos usarla. Pero tener cuidado de marcar solamente jubilación y obra social. Y ahí autollenado. Asignación por hijo. Por cantidad de hijos le corresponde 180. También voy a hacer una multiplicación. No hace falta preguntar si tiene o no hijos, porque al multiplicar los que están por 0, cualquier número multiplicado por 0 me va a devolver 0. Así que ni siquiera hace falta función del sí. Distinto hubiera sido si me dice tanta cantidad de hijos, un monto. Por ejemplo, si tiene 2 hijos, 180. Si tiene más de 2 hijos, otro monto diferente. Entonces ahí sí hubiera usado función del sí, porque tengo una condición dentro. El neto. Acá en este caso lo que vamos a hacer es, acá ya debemos calcularle al básico, restarle los descuentos y después le sumamos las asignaciones por hijo. Autollenado también. Por último, la columna de observación me dice, acá ya me tiene un planteo. Si cobra un neto menor de 7.000, deberá figurar ver aumento. De lo contrario, sin cambios. Acá. ¿Qué función del sí voy a utilizar? ¿La función compleja que vimos recién o la estructura simple? ¿Cuántos datos, o sea, cuántos resultados tengo? Tengo como resultado ver aumento o sin cambios. Entonces, como tengo solamente dos posibles resultados, con la función simple me alcanza.
Si tuviera 3, como en este caso, ahí sí, función sí compleja. Entonces me dice, si cobra un neto, entonces me dice que tengo que trabajar sobre las celdas del neto. Si el neto es menor, así que coloco acá el signito menor, y me dice el importe de 7.000. Lo que es el símbolo peso no lo voy a colocar. Más allá de que acá ya tiene el formato, acá nosotros no lo colocamos, porque si colocamos el signo peso lo toma como un texto. Entonces, si es menor a 7.000, entonces escribimos ver aumento. Punto y coma, caso contrario, sin cambios. Tengo un único sí, así que cierro mi paréntesis. Este fue más sencillito. Y ahí podemos hacer tranquilamente autollenado. Entonces, este fue el sí complejo de liquidación de sueldos. En los siguientes, en el ejercicio número 6, acá ya no me está dando la planilla armada, sino que yo tengo que armarla de cero. Así que en un documento nuevo de Excel nos disponemos a diseñar lo que sería la planilla. Acá me dice tablas auxiliares. Las tablas auxiliares las puedo colocar a un costado o abajo de la propia planilla. Lo único que tendría que verificar cuántas filas necesito de espacio. Entonces me dice completar apellido y nombre con 10 registros. Entonces yo tendría que tener espacio para 10 registros. Voy a colocarle ya los bordes. Así que acá abajo puedo armar las tablitas auxiliares. La ubicación depende de cada uno. Puede ser acá abajo o puede ser al costado, como más os gustéis. Completamos nombre, apellido, cualquiera. Pueden dejarlo vacío si quieren, no hay ningún problema, porque la información que coloquemos acá no va a afectar en nada al resto de los datos. Lo más importante es la información que se encuentre en las siguientes columnas. Así que vamos a hacer lo siguiente. Me dice después. Categoría. Completar repitiendo los valores del 1 al 4. Por lo tanto, acá tenemos que colocar 1, 2, 3, 4. Podemos volver a repetirlos manualmente, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o seleccionamos, mantenemos presionado y sin soltar, arrastramos para ser autollenado. Ahora bien, si prestamos atención, nos fijamos que lo que hizo Excel fue continuar con el seguimiento de los números, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces acá yo le tengo que decir, no quiero que me hagas una serie, quiero que me copies las celdas que yo tenía seleccionadas antes. O sea, de los valores del 1 al 4, quiero que me los vuelvas a repetir del 1 al 4. Siempre que hacemos autollenado, aparece este pequeño botoncito al costadito que nos va a permitir cambiar la opción del autollenado. Horas trabajadas, completar con autollenado descendiente de 2 en 2, comenzando por el número 31. Entonces acá voy a colocar 31. Voy a seleccionar todos los datos. Me voy a la opción de relleno, series. Me decía de 2 en 2, pero descendiente. Por lo tanto, negativo, menos 2. Y ahí lo tenemos, 31, 29, 27. Y acá ya me dice, calcular con función del sí de acuerdo a las condiciones de la tabla auxiliar, que es para el neto. Y lo mismo después cuando tengamos que calcular el plus. Tenemos las categorías, que son 4 categorías, y el precio por las horas trabajadas. Ahora, como es dinero, ya le voy a poner el formato moneda.
Entonces tengo lo siguiente. Me dice que si la categoría es 1, va a ser 50 pesos. Si es categoría 2, 40 y así con cada categoría. Igual que nos pasaba en el ejercicio anterior, yo no tengo solamente 2 categorías. No tengo valor verdadero y valor falso. Tengo 4 condiciones. Por lo tanto, me voy a posicionar acá y vamos a escribir la función del sí. Tengo que averiguar primero la categoría a la que pertenece el empleado. Entonces acá. Nosotros sabemos que cuando tenemos un texto usamos el signo igual. En este caso que tenemos número, cuando trabajamos con los números poníamos mayor o menor. En este caso, si yo le pongo mayor, le estoy diciendo, por ejemplo, si yo le pongo mayor a 1, que es por el valor que tenemos que compararlo, si yo le digo que me tome los valores mayores a 1, van a tomar todos los valores que sean mayores a 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 100. Y si yo le pongo menor, me va a tomar los valores inferiores a 1, el 0 y los valores negativos. Yo acá en este caso no tengo ni mayor ni menor, como en este caso que me dice mayor o igual o menor. Acá tengo el número directamente. Entonces yo necesito hacer una igual. Necesito igualarlo de manera exacta. ¿Qué quiere decir? Si lo que está en esta celda es igual a 1. Si lo que está en esta celda es igual a 1, entonces ¿cuánto le corresponde? Por las horas trabajadas, le corresponden 50 pesos. Como estoy tomando como referencia el valor de una tabla auxiliar, tengo que bloquearlo usando los símbolos, el símbolo peso. Punto y coma. Ahora, yo tengo que preguntar por el resto de las categorías, así que sí, paréntesis, y vuelvo a seleccionar siempre la primera, no me muevo de acá. Si la categoría es igual a la categoría 2, que es la que viene ahora, entonces las horas trabajadas las vamos a multiplicar por el precio correspondiente, que es 40. Continúo porque tengo categoría 3. Si la celda de la categoría es igual a 3, entonces horas trabajadas por 30. Punto y coma. Tengo otra cuarta, así que nuevamente, sí, paréntesis. Fíjate que en ningún momento estoy cerrando los paréntesis, solamente los estoy abriendo. Si la categoría es igual a la última, que es la 4, entonces horas trabajadas por 20. Y también bloqueo. Ahora, ¿qué pasa si no es ninguna de las categorías que estamos evaluando ahora? ¿Qué pasa si no es 1, 2, 3 o 4? Si de repente coloqué categoría 20, que no existe, le puedo indicar mediante un texto: categoría errónea. ¿Cuántos sí tengo abiertos? Acá tengo 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, al final de todo voy a cerrar los 4 paréntesis. 3, 4. Y Enter. Pruebo de hacer autollenado y ahí ya tenemos todos los importes. Voy a probar de colocar una categoría cualquiera. Voy a poner 50. Y ahí me dice categoría errónea, porque está fuera del rango que le habíamos dicho. Me devolvió los números. Joya, genial, gracias Excel. Pero ahora lo que vamos a hacer es evaluar si realmente está haciendo el cálculo que corresponde por el valor de la hora. Entonces voy a elegir, por ejemplo, uno al azar, este. Lo voy a calcularle. Bueno, eran horas trabajadas por, como es categoría 3, ¿cuánto le correspondía? 30. Y ahí veo, y está correcto, es 570. Vamos a elegir otro distinto, este que es categoría 4.
horas trabajadas por 20. Y ahí tenemos 500. Entonces, siempre que terminamos, más que nada estas funciones que son muy extensas, al costadito hacemos un cálculo para evaluar si realmente hizo bien, si Excel se portó bien e hizo la función de manera correcta. Bien, ahora tenemos que calcular lo que es la columna del plus. Para el plus me dice el valor del neto, o sea, si el valor que obtuvimos recién en esta columna, si el valor del neto es mayor a 2000, entonces un 5%. Si es mayor o igual a 1700, 4%. Y si es menor a 1700, 3%. Estos porcentajes tenemos que calcularlos después sobre la columna del neto. Por lo tanto, vamos a comenzar. En este caso tengo 3 condiciones, así que sí o sí tengo que utilizar la función del si compleja. Si esta celda, si el contenido del neto es mayor o igual a 2000, yo sé que en ningún momento está superando los 2000, pero yo tengo que pensar a futuro que si el día de mañana el valor por hora cambia, esto se va a actualizar. Si yo, por ejemplo, a los que tienen categoría 1 les aumento el valor de la hora y lo llevo a 75, al presionar Enter, automáticamente acá se están haciendo los cambios. Entonces, si yo, solamente por pensar que acá había los 1000, omito y tomo solamente estos valores para el porcentaje, el día de mañana, cuando lleguen algunos de estos datos a 2000, esta información no me la va a tener en cuenta, porque yo armé la función solamente con estos valores pensando que nunca iban a llegar a los 2000. Entonces, sí o sí, la función hay que armarla completita, sin importar el valor que esté acá adentro. Entonces, acá vamos a poner si el valor del neto es mayor a 20.000, 2000, si es mayor a 2000, entonces lo que vamos a hacer es, al mismo neto, vamos a calcularle el porcentaje que corresponde. Y como es una tablita auxiliar, lo que vamos a hacer es bloquearlo con las referencias. Punto y coma. Continuamos. Si el valor del neto es mayor e igual a 1700, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Nuevamente el neto y lo multiplicamos por el 4%. Bloqueamos, punto y coma. Evalúo nuevamente la última condición y preguntamos si esta celda del neto es menor a 1700, entonces al valor del neto lo multiplicamos por la celda del 3%. Ahí estaríamos. Si quisiéramos, también le podríamos hacer lo siguiente. Caso contrario que no se cumpla por X motivo ninguna condición planteada, vamos a colocarle 0. Acá no hay un error de categoría ni nada por el estilo, porque estamos evaluando el contenido de esta celda y preguntamos si es menor o mayor. Caso contrario, 0. Así que 1, 2, 3. Y Enter. ¿Por qué en eso falta un texto? Porque en este caso, en ningún momento el usuario va a poder manipular la información que está acá adentro. Yo si por ejemplo escribo un texto o escribo otro número, estaría eliminando esta función. Si yo por ejemplo agarro acá, ahí le estoy haciendo una modificación. Si yo por ejemplo le escribo texto, ahí ya me tira un error. Así que una vez que ya lo tengo bien armadito, ahí vamos a hacer directamente autollenado. Por último,
el sueldo corresponderá a la suma de neto y plus. Así que tengo que sumar estos dos valores. Voy acá en autosuma, neto y plus, y lo sumo. Y hago autollenado. Esto, como es dinero, también voy a colocarle el simbolito peso para que quede bien. Y una vez que ya está terminado, antes de continuar, también me voy a fijar a ver si el porcentaje, los cálculos están bien hechos. Entonces me decía que los que sean mayores a 2000, bueno, acá no hay ninguno, pero sí hay varios mayores, tampoco hay mayores a 1700, son todos menores a 1700. Bueno, voy a elegir este por 4%. Ahora sí, 3%, ya me parecía. Voy a aumentarle acá el valor por hora, como para tener algunos que sean mayores y ver si hizo correctamente el cálculo. Entonces a este neto, que es mayor a 2000, le calculo el 5%. Bien, perfecto. Y acá, de acá lo voy a borrar. A este, que es mayor, le voy a calcular el 4%. Ahora sí. Y ahí dieron todos perfectamente. Muy bien. Esto voy a volver a colocar en 50. Y este ejercicio también ya estaría terminado. Y acá voy a armar, dice ejercicio 7, pero me quedó como título ejercicio 8. No hay problema, este es el 7. Y acá voy a empezar a armar la planillita. Bien, ahora me dice, llenar la columna código cliente con 10 registros, comenzando por 489, con un intervalo decreciente de 4. Vamos a poner, vamos a ver, 489. Vamos a ir a series y era decreciente de 4. Entonces acá donde dice incremento, como es decreciente, menos 4. Y ahí colocamos aceptar. Igual que en el anterior, nombre y apellido lo podemos dejar vacío, no hay ningún inconveniente. Y después me dice rellenar la columna categoría con la sucesión A, B, C y D. Como habíamos visto en los dos ejercicios anteriores, tenemos 4 condiciones, las cuales debemos evaluar si es A, si es B, si es C, si es D. Y caso contrario, que no sea ninguna de estas categorías, le colocaríamos un valor falso. Como texto, por ejemplo, categoría errónea. El problema sería que si por algún motivo realizamos una modificación y dejamos acá en esta celda que devuelva un texto, si el día de mañana
la celda que devuelve el texto, que sería el precio unitario, que devolvería, por ejemplo, categoría errónea. Si la usamos esa celda para un cálculo, lo más probable es que si hay un texto, nos tire un error. Y después toda la planilla nos quede con ese error dentro de la hoja. Entonces, una opción para que el usuario no ingrese el dato que quiera sería validar las celdas. Una validación de celdas es indicarle a Excel qué información tiene que ir acá dentro en esta celdita. Así que vamos a hacer eso. Voy a seleccionar toda la celda de categoría y voy a hacer una validación. Me voy a ir a la opción de datos y desde acá voy a buscar un botoncito que se encuentra acá medio escondido, que es validación de datos. Validación de datos. Lo que hice fue seleccionar todas las celdas para que a todas las celdas le aplique ese formato y no tener que hacerlo uno por uno. Así como está, donde me dice permitir cualquier valor, que es lo que viene por defecto, por eso Excel acepta tanto textos como números. Le voy a decir que quiero la información que la vamos a sacar de una lista de datos. Una vez que seleccione lista, Excel me dice, bueno, ¿de dónde va a salir esos datos? ¿Cuál es el origen? Hago un clic acá adentro y le voy a marcar estas celditas que están acá abajo donde están las categorías. Y pongo aceptar. Al momento de aceptar vemos que no tenemos nada, pero si hacemos un clic en las celdas, tienen como una listita desplegable. Hacemos un clic y tenemos acá cada una de las categorías y las podemos ir seleccionando. Si en algún momento ingreso, por ejemplo quiero agregar la J o la K, al apretar Enter me tira un error y me dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Entonces, ahí sí o sí tengo que seleccionar alguna de estas. Entonces, esta sería una forma de validarlas. ¿Qué pasa si quiero mostrar en el mensaje de error y decirle al usuario que solamente puede ingresar las letras A, B, C y D? Lo que hacemos es lo siguiente. Vuelvo a seleccionar todas las celdas de la columna, vuelvo a validación de datos y acá donde dice mensaje de error, le voy a indicar cuál va a ser el mensaje. Entonces vamos a decir, solo se pueden incluir las categorías A, B, C, D. Aceptar. Entonces, si yo por ejemplo pongo la K o la L, ahí me dice, solo se pueden incluir las categorías A, B, C y D. Entonces ahí directamente digo, no, solamente puedo elegir alguna de estas. No hay ninguna otra opción. Entonces sería una manera de validar los datos que se encuentran dentro. No es obligatorio, pero se puede hacer. En el caso de la cantidad, me dice que se va a completar con autollenado, comenzando desde el número 600, con un intervalo de 91. Así que vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 600 y 91. Entonces acá vamos a colocar 600. Seleccionamos todas las celdas. Me voy a inicio. Y acá, en series, como no me especifica si es decremento, entonces por descarte lo va a estar aumentando. Así que acá colocamos el valor 91. Y aceptamos. Bien, ahora en el precio unitario es donde vamos a tener que hacer uso de la tablita auxiliar que se encuentra acá abajo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir, como son 4 condiciones, sí o sí, función del sí compleja. Vamos a preguntar si
la categoría que se encuentra acá en esta celda es igual a la letra A. Recordemos siempre, no importa lo que esté escrito acá, arrancamos con la primera. Si está escrita la categoría A, entonces al precio unitario le va a corresponder este importe. Y lo bloqueamos. Continuamos, otra condición, sí. Y siempre seleccionamos la celda, la primera con la que estamos trabajando. En este caso, de la celda D3 no nos movemos, siempre nos vamos a quedar acá. Si lo que está en la celda D3 es igual a la letra B, entonces le va a corresponder como precio 18. Y bloqueamos. Nuevamente. Si lo que está en la celda D3 es igual a la letra C, entonces este monto. Y por último, si lo que está en la celda D3 es igual a la D, entonces colocamos el precio de 12. Bien, acá no es necesario asignar un valor falso, porque en ningún momento va a haber una categoría errónea, porque nos aseguramos que el usuario solamente puede ingresar o A, o B, o C, o D, nada más. Así que así como está, puedo cerrar todos los paréntesis. 1, 2, 3, 4. Y Enter. Entonces, categoría B, 18. Voy a hacer autollenado. Categoría C me devolvió 14. Categoría A me devolvió 20. Y si yo, por ejemplo, lo cambio desde acá y elijo por categoría D, automáticamente ahí me lo cambio. Muy bien, esto que es precio yo le voy a dar el formato así lo tengo bien. Bueno, vamos a continuar. Precio depende de la categoría. Y acá, el importe bruto será el resultado del producto, cantidad y precio unitario. Entonces, tengo que multiplicar estos dos datos. Cantidad por precio unitario. Y ahí hacemos el autollenado. En el caso de la promoción, acá voy a tener que hacer uso de mi tablita auxiliar. Entonces, lo que vamos a hacer es, me dice, si el importe bruto es menor a 10.000, un 2%. Si es menor a 15.000, 4%. Si es menor a 20.000, 7%. Y si es mayor, va a ser un 10%. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá, de vuelta con función del sí. Así que vamos a poner igual, función del sí. Y preguntamos, si el importe es menor o igual a 10.000. Entonces, del importe le vamos a cobrar el 2%. Y lo bloqueo. Vamos a colocar ahora la siguiente condición. Si de vuelta el importe bruto es menor o igual a 15.000. Si es menor o igual a 15.000, entonces va a ser el importe por el porcentaje. Planteamos de vuelta la otra condición. Si el importe es menor o igual a 20.000, y acá me equivoqué y seleccioné la misma celda, era el 4%. Ahora sí. Si es menor o igual a 20.000, el 7% le va a corresponder. Bien, entonces al importe bruto le calculamos el 7%.
Y la última, vamos a preguntar si es mayor a 20.000. En tal caso, al importe lo multiplicamos por el 10%. En este caso puede ser porcentaje primero y el importe bruto después, el orden no hay ningún problema, porque como es una multiplicación no nos preocupamos si es mayor o es menor el numerito, no hay problema. Entonces acá tenemos lo siguiente, tengo 1, 2, 3, 4, así que cerramos 4 paréntesis. 1, 3, 4. Vamos a hacer autollenado. Bien, ahora vamos a evaluar acá en el costadito a ver si está todo correcto. Vamos a elegir alguno al azar, menor a 10.000. Menor a 10.000 tenemos este nada más, así que vamos a... El importe bruto, como es menor a 10.000, es el 2%. Bien, vamos a elegir otro, menor a 15, este que está acá, que es menor a 15.000. Este es el 4%. Este está bien. Otro menor, a ver este, que es menor a 20.000, 7%. Muy bien. Y los que son mayores, acá tenemos uno mayor a 20.000, 10%. Ahí lo tenemos. Vamos a colocar el formato. Ya vemos que están correctos. Muy bien, Excel, perfecto. Muy bien, 10 felicitado. Importe neto. Bien, para el importe neto me dice, restamos la promoción al importe bruto. Entonces, al importe bruto le restamos promoción. Recuerden que cuando aparecía este numeral, no es que hay un error en la fórmula, sino que los números no entran en la columna. Así que hay que estirar siempre la columnita. Bien, ahora me dice que insertamos una nueva columna que se denomine status cliente, de acuerdo a lo siguiente. Entonces vamos a poner status cliente. Acá voy a tener que primero sacarle el combinado y después volver a combinarlo. Acá le damos los bordecitos. Bien, ahora, para averiguar el estatus del cliente, yo tengo que tener en cuenta la categoría de mis clientes. Sería algo más o menos similar a lo que hicimos para el precio unitario, pero en este caso, en vez de devolver un número, devolveríamos un texto. Pero es la misma función. Entonces vamos a decirle, si la categoría es igual a la letra A, recuerden que no importa si es mayúscula o minúscula, es indistinto. Si es igual a, entonces va a ser preferencial. Y así vamos preguntando con todos. Si la categoría, en este caso, es igual a B, entonces activo. Luego, si la categoría es igual a C, entonces será normal. Y por último, si la categoría es igual a D, ocasional. Y una vez que ya lo tenemos, cerramos todos los paréntesis. 1, 2, 3 y 4. Y presionamos Enter. Y ahí hacemos el autollenado. Tenemos activo, normal, acá preferencial y el de ocasional. Perfecto, ahí estaríamos. Una vez que estés, ahora te voy a decir cuál vamos a hacer. El ejercicio 9 extra 4. Vamos a hacer ese.
Listo, profe. Muy bien. Una vez que están seleccionadas, fíjate donde tenés el botoncito de autosuma, que abajo está el botón de relleno. Una vez que lo desplegas, busca la opción series. Sí, profe. Muy bien. Entonces acá, donde está la parte de incremento, es donde tenemos que decirle, viste que nos dice el intervalo, que es de 3 en 3. Sí. Acá como me dice descendente, entonces el incremento, borramos el 1 y ponemos menos 3. O sea, la rayita del menos y el 3. Sí. Y aceptar. Y ahí se tiene que completar automáticamente lo que es la columna de clientes. Ahora vamos al día de facturación. Colocamos la fecha, me dice completar con autollenado de 5 en 5, comenzando por el 5 del 2020. Entonces el primer día es ese, 5 del 2020. Y una vez que lo tengas, seleccionamos nuevamente todas las columnas. Y después de ese mismo, le hacemos el intervalo de 5 en 5. Así que nos vamos al botón de relleno, series, y en incremento colocamos el 5. Ahí puse el 5. Muy bien, y aceptar. Hacemos lo mismo para el importe. Me dice completar con autollenado de 100 en 100, comenzando por el número 50. Entonces el primer valor va a ser 50. Seleccionamos luego toda la columna y hacemos lo mismo. Rellenar, series y el 100 como valor de incremento. Perfecto, ahora, día de pago, lo mismo, completar con autollenado comenzando por la fecha 6 del 5 del 2020 con un intervalo de 5. Entonces, primera fecha, 6 del 5 del 2020 y lo mismo, seleccionamos todas las celdas, botón rellenar, series y el intervalo era de 5, así que el incremento es de 5. Después en la mora tenemos que hacer una formulita, una fórmula sencilla. Me dice, corresponde a la diferencia del día de facturación y el día de pago. Para hacer la diferencia es una resta. Entonces me dice, día de facturación y el día de pago. Acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si yo marco día de facturación y después el día de pago, me va a dar un número en negativo. Por eso en el caso de la resta siempre hay que tener cuidado cómo se seleccionan las celdas. En este caso el número mayor, que es el día de pago, menos día de facturación. Así tenemos que hacer la resta. Entonces ponemos el igual, marcamos la celda día de pago, menos la celda día de facturación. Bien, acá dio todo 1, así que vamos a tener que hacer una modificación con respecto al intervalo que le dimos al día de pago. Así que seleccionamos todas las fechas menos la primera y borrarlas. Después volvemos a seleccionar toda la columna completa, vamos a rellenar series y le hacemos un intervalo distinto. Vamos a ponerle 8. Ahora sí. Bien, ahora. Recargo. Acá es donde viene la función del sí. Me dice, de 0 a 10 días va a ser un 3% de recargo que se va a estar cobrando. De 10 a 30 días un 5% y más de 30 días un 11%. Todos estos recargos se los vamos a estar cobrando a lo que sería el importe. Ahora, tenemos 3 condiciones, cada una con su porcentaje correspondiente. Y tenemos que tener en cuenta la información que va a aparecer en la columna de mora, porque acá en la columna mora es donde tenemos los días que vamos a estar evaluando. Entonces vamos a armarlo tal cual como me lo muestra en la tablita auxiliar. Entonces vamos a hacer el recargo. Colocamos el signo igual primero para avisarle a Excel que hacemos una función y escribimos la palabra sí.
Y a continuación colocamos el paréntesis. Después del paréntesis, ahí vamos a evaluar la información que aparece en la celda de mora. Entonces marcamos la primera celdita de mora y preguntamos, armamos la condición tal cual como está la primera, menor o igual a 10. Si la mora es menor e igual a 10, entonces, punto y coma, al importe le tenemos que calcular el porcentaje de recargo, que es de un 3%. Entonces, como seleccionamos la tablita inferior, acá colocamos los símbolos pesos, delante de la letra y delante de la fila. Vamos con la segunda condición. Si la mora, la siguiente condición me dice menor e igual a 30. Si la mora es menor e igual a 30, entonces va a ser del importe el 5%. También bloqueamos la celda. Y por último, vamos a preguntar si la mora, y la última que me queda es mayor a 30. Mayor a 30. Por lo tanto va a ser del importe multiplicado por el 11%. Cierro todos los paréntesis y colocamos Enter. Bien, después lo último que queda es el total, que es una suma entre el importe y el recargo. Entonces acá vamos a hacer una formulita, importe más el recargo. Y estaría. Todo lo que sea dinero lo seleccionamos ahí con la tecla control para seleccionar columnas independientes y le asignamos el formato. Y una vez que lo tenemos, listo, ahí se puede guardar. El que voy a comenzar es el número 10, que este es bastante largo. Este sí, vamos a hacer el 10. Este tiene de todo. De todis. Bien, este sí lo voy a explicar todo completito. Bien, tenemos para completar, como siempre les digo, DNI, apellido y nombre lo completan con datos inventados, porque en este caso todavía no va a afectar en nada al resto de la información de la planilla. Esta lo voy a cerrar. Bien, ahora, para la fecha de ingreso, colocamos una fecha cualquiera, es la fecha en que la persona ingresó a la empresa. Entonces vamos a colocar, vamos a poner fechas de... fechas mezcladitas, porque lo que quiero que veamos es, en la columna de antigüedad, hay una función que nos va a permitir calcular cuántos años hace que está trabajando en la empresa, según la fecha de ingreso. Bien, una vez que está completada la fecha de ingreso, acá vamos a calcular lo que es la antigüedad. Para eso, voy a colocar acá arriba, ponemos la función si fecha, todo juntito, sin espacio, sin puntos, sin nada. Abrimos el paréntesis y acá, esta función tiene 3 parámetros, o sea, 3 partecitas, donde vamos a colocar una fecha inicial, que es la que vamos a tomar como referencia, una fecha más reciente, que en este caso, para poder calcular los años que hace que está en el trabajo, vamos a tomar como referencia la fecha del día de hoy,
Y por último, el formato en que queremos que nos devuelva esta diferencia entre dos fechas. ¿Sí? Porque lo que hace la función SIFecha es calcular la diferencia que hay entre dos fechas. Esa diferencia la puede devolver el resultado en días, en meses o en años. Vamos a ver cómo sería cada una. Entonces, primero calculamos la fecha inicial. Punto y coma. Luego necesitamos una fecha más reciente en este caso. Como no tengo ninguna otra fecha en ningún otro lado, vamos a usar la fecha del día de hoy. Recordemos que tenemos la función hoy para que nos devuelva la fecha actual. La función hoy tenemos que abrir y cerrar los paréntesis, tal cual como armamos la función común. Punto y coma. Y ahora, entre comillas, yo voy a indicarle. Si quiero que me devuelva la diferencia en días, colocamos la D. Si quiero que me devuelva la diferencia en meses, coloco la M. Y si quiero que me devuelva la diferencia en años, colocamos en este caso la Y. ¿Por qué? Porque las funciones de Excel en sí están escritas en inglés. Entonces por eso está acá en inglés. Days, months, years. Cerramos la comillita, cierro el paréntesis que corresponde a SIFecha y Enter. Entonces acá me dice que fulanito empezó a estar trabajando desde el 10 de mayo del 2003. Tiene 18 años de antigüedad en la empresa. Yo voy a hacer autollenado. Y acá tengo un par que, por ejemplo, están en 0. ¿Por qué? Esta persona empezó a trabajar el 31 de enero de este año. Y esta que está acá está trabajando desde el año pasado, pero entró en septiembre. Entonces, como todavía no estamos en septiembre, todavía no llegamos a esa fecha, no se cumplió aún el año de trabajo. Bien, ahora vamos a ver acá. Bien. Para la categoría tenemos categoría A, B y C. Como les había comentado antes, pueden o completarlas manualmente, A, B, C, y hacer autollenado, o pueden utilizar validación de celdas. Seleccionamos todo, vamos a la ficha datos, buscamos el botoncito de validación de celdas, que está medio oculto, que se encuentra acá, validación de celdas, y en vez de que estas celdas acepten cualquier valor que ingresemos, le decimos que nos acepte solamente los que vamos a extraer de una lista de datos. Hago clic acá en origen y le digo que voy a sacar la información de acá adentro. En mensaje de error le voy a indicar, solo se aceptan las categorías A, B y C. Ahí estaría. Entonces acá de la lista desplegable voy marcando las categorías que quiero, y si en algún momento quiero escribir otra cosa distinta, me sale el cartelito de error. Solo se aceptan las categorías A, B y C. Bien, ahora. Salario bruto. Salario que gana el trabajador según el contrato. Por lo tanto, el salario bruto depende de la categoría. Si la categoría es A, va a ser 12.500. Si es B, 8.500. Y si es C, va a ser 6.000. Por lo tanto, acá tenemos ya armadita la tabla auxiliar. Y tengo que usar función del si. Me posiciono acá arriba. Entonces tenemos si la categoría, como se trata de columna que contiene textos, usamos el operador igual. Si la categoría es la letra A, punto y coma, entonces le va a corresponder 12.500. Como estoy trabajando en una tabla auxiliar, bloqueo la celda. Luego, si
La categoría es igual a la letra B, entonces van a ser 8.500. Y luego, caso contrario, ni siquiera voy a preguntar si se trata de la categoría C. La selecciono directamente, porque si no es A y si no es B, por descarte va a ser C, porque yo no puedo seleccionar ninguna otra cosita de acá adentro. No puedo colocar otra letra cualquiera. Entonces ahí me ahorré un sí. Y cierro los paréntesis. Y ahí hacemos autollenado. Ya le doy formato. Así queda. Número de días. Cantidad de días que trabajó según el registro. Entonces, esto de número de días es relativo, o sea, no tiene nada que ver con lo que sería la antigüedad. Porque después me menciona que si asistió 20 días tendrá un presentismo del 12%. Entonces, este dato está medio raro, así que nosotros vamos a poner valores entre 10 y 30, más o menos, como para tener un... Después me dice horas extras, 90 por hora extra trabajada. Y acá en esta pequeña columnita pequeñita es donde tenemos que colocar las horas extras, que también las vamos a colocar nosotros manualmente. Voy a correr un poquito, así está más cómoda. Horas extras y acá ponemos la cantidad. Y el valor por hora extra era de 90. Como no hay ninguna condición que me diga, bueno, si trabajó más de 10 horas, entonces no. A todos por igual, trabajaste 2 horas, entonces 90. El precio, el monto de horas extras no lo tengo en ningún lado, pero a mí me conviene tener una tablita auxiliar. Porque la hora extra es un dato que el día de mañana puede variar, no va a ser siempre el mismo. Entonces le voy a armar una tablita acá. Siempre tenemos que pensar que la información que estamos usando en algún momento puede actualizarse, puede variar. Así que acá voy a tomar la cantidad de horas que trabajó por la hora extra. Entonces, si el día de mañana queremos aumentarle, decir, bueno, vamos a hacer un aumento este mes, en vez de ser 90, ahora va a ser 120. Entonces sabemos que solamente modificando la información que se encuentra acá, automáticamente vamos a ver que se van a actualizar los montos dentro de la columna. Y ahí ya lo tenemos bien actualizado. Vamos a dejarle 90. Bien, ahora. Presentismo. Depende de los días trabajados. Si esta persona asistió 20 días o más, tendrá un presentismo del 12% sobre el salario. Entonces ahí tenemos una condición, donde me dice que si la cantidad de días es, vamos a ponerle mayor o igual a 20, entonces del salario bruto, un 12%, que el 12% también lo voy a colocar en otra celda. Voy a tomar esta celda como referencia, no hay nada, pero ahora vamos a agregarlo. Bien, entonces, me faltó algo. El salario por el porcentaje que voy a anotarlo acá. Caso contrario, si no estuvo más de 20 días, 20 o más de 20 días presente, no le damos absolutamente nada. Nada de extra. Entonces acá vamos a ponerle presentismo. Era un 12%. Y ahí ya lo tenemos. Todo lo que sean mayores a 20 o igual a 20, ahí le va a cobrar, le vamos a dar un 12%. El premio depende de la antigüedad
y acá tengo varios datos. Así que vamos a colocarlo, lo voy a colocar acá abajo. Y tenemos, vamos a ponerle premio. Entre 2 y 5 años de antigüedad, un 2%. Entonces, entre 2 y 5 años, un 2%. Entre 5 y 8, un 5%. Entre 8 y 10, un 8%. Un premio por antigüedad. Y acá, más de 10 años, 12%. Esto voy a estirar un chiquitín. Ahora sí. Bien, entonces el premio. El premio lo vamos a calcular según la columnita de antigüedad, según estos años. Entonces vamos a decirle, voy a hacerlo acá arriba. Sí. La antigüedad acá me dice entre 2 y 5 años. Entonces voy a hacer lo siguiente. Si yo coloco menor e igual a 5, me va a estar tomando también aquellas personas cuya antigüedad tengan un año nada más. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar, si la antigüedad es 1, entonces no le vamos a estar dando absolutamente ningún porcentaje de premio, ¿sí? De esta manera, acá ya lo estamos iniciando. Entonces, si tiene un año de antigüedad, no le va a corresponder absolutamente nada. Y ahora sí, continúo. Si antigüedad es menor e igual a 5, entonces al salario bruto le vamos a calcular un 2%. Entonces, al colocarle menor o igual a 5, estamos incluyendo todas las antigüedades de 4, 3, 2 años de antigüedad. ¿Sí? Estamos colocando también, incluyendo esos datos. Ahora voy con el siguiente. Me dice entre 5 y 8. Entonces, 8 es el máximo, es el tope. Voy a hacer lo mismo que acá. Si la antigüedad es menor o igual a 8 años. Entonces, de esta manera, al colocarle menor a 8, estoy incluyendo el 7 y el 6. El 5 no se va a estar incluyendo porque el 5 lo estoy colocando acá. Porque le dije si es menor o igual a 5, o sea, incluirlo. Entonces, si es menor a 8, del salario le vamos a calcular el 5%. Punto y coma. Continúo otra vez. Si la antigüedad, acá tengo 10, que es el máximo, es menor o igual a 10, entonces al salario bruto 8%. Y después decimos, si la antigüedad, y acá por descarte me dice más de 10. Entonces si es mayor a 10, al salario bruto lo calculamos con el 12%. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 paréntesis. Así que al final de todo, 1, 2, 3, 4, 5. Y presionamos Enter. Hacemos el autollenado. Y podemos ver que aquellas personas que tienen solamente un año de antigüedad, acá les da 0. Pero acá tenemos un pequeño inconveniente. ¿Por qué? Estos que están acá me dicen 0. No tienen ni siquiera un año de antigüedad, pero acá sí les está dando un premio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Acá nosotros le decimos
si es igual a 1. En caso que sea 1, ahí recién 0. Pero ¿qué pasa? 0 es menor a 5. Entonces le está haciendo este cálculo. Vamos a verificar a ver si eso es lo que está haciendo Excel. Estos que son 0, vamos a hacer la fórmula. Esto por el primer porcentaje. Y ahí vemos que me está dando 170. Voy a hacer el otro de abajo. 12.000 por 2%. 250. Entonces hay que hacer una modificación en la fórmula. Acá delante de todo, vamos a decirle todos los que sean menor e igual a 1, para que me incluya aquellas personas cuya antigüedad sea 0. Hacemos autollenado de vuelta. Y ahora sí, podemos ver que las personas que tienen antigüedad 0, les vamos a dar 0. Ahora, en el caso de la esposa, estas son las asignaciones. Estado civil, si está casado, 1.200. Caso contrario, 0. Entonces acá evaluamos con el sí. ¿Cómo sé si está casado? Acá en la columna me dice sí o me dice no. Por lo tanto, si en esta columna está escrita la palabra sí, significa que está casado. Por lo tanto, le va a corresponder 1.200 de asignación por esposa. Caso contrario, no le va a corresponder absolutamente nada. Esta era una estructura simple. Y lo colocamos. Acá en la columna de hijos tenemos que completar. Acá me dice, por cada uno, 600. Si tiene más de 7, entonces cobrará un extra. Por lo tanto, acá vamos a colocar 8. Bien. Entonces me dice que si tiene más de 7 hijos, vamos a hacer que sea mayor o igual a 7 para incluirlos. Si es mayor o igual a 7, entonces le va a corresponder 2.000. Caso contrario, 600. Estos valores también va a ser conveniente tener una planilla acá abajito. Vamos a ponerle asignación por hijo. Entonces sería más de 7. 7 o más, 2.000. 1 o más serían 600. Ahora sí, entonces va de vuelta. Si la cantidad de hijos es mayor o igual a 7, entonces le va a corresponder 2.000. Caso contrario, directamente 600. Ni siquiera voy a preguntar si tiene más de un hijo. No. Si no es uno, por descarte va a ser el otro. Pero me parece que sí, porque si no tiene hijos, me va a devolver. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Sí, por descarte, si no es mayor o igual a 7, si tiene 0, también le va a dar la asignación. Entonces sí, vamos a preguntar. Vamos a hacerlo completito. Lo voy a escribir acá arriba, se lo veo bien. Y si tiene, es mayor o igual a 1, entonces 600. Ahora sí. Caso contrario, 0. Ahora sí, tenemos 0 para quienes no tienen hijos y para el resto los valores correctos. Bien.
Total de vengado es la suma de todas las asignaciones y todo lo que sea extra. Tenemos las horas, el premio, la asignación por esposa y la asignación por hijos. Podemos hacer tanto la fórmula o podemos hacer la función suma. Marcamos uno, control, otro, otro, otro y todo. Con la tecla control vamos marcando todo. Y autollegado. Bien, ahora, para poder calcular la obra social, vamos a tener en cuenta la tabla auxiliar que se encuentra en la parte inferior. Dependiendo del tipo de obra social, vamos a decirle, bueno, si es OSDE, al valor del salario bruto le calculamos el 25%. Y así con cada uno. Vamos a hacerlo, acá lo voy a hacer de una manera, y acá en jubilación lo voy a hacer de una manera distinta, para que vean una pequeña diferencia. Vamos a comenzar. Como son muchas condiciones, tenemos que utilizar la estructura del sí complejo. Te voy a consultar. Si en esta celda el contenido es igual, y en vez de escribir la palabra OSDE, directamente voy a tomar como referencia esta celda. Así me ahorro un texto. Entonces, si lo que está escrito acá es igual a lo que está escrito acá, por lo tanto, al salario bruto lo voy a estar multiplicando por el porcentaje que corresponde. Recuerden que, como estamos trabajando con una tabla auxiliar, estas celdas tienen que estar sí o sí bloqueadas. Así que ni bien seleccionamos, ya bloqueamos la celda, así después no nos olvidamos. Una vez que pregunto por la primera, continúo. Me quedo en la primera celda siempre y voy a hacer la comparación. Salario bruto por el porcentaje. Y bloqueamos. Y así con el resto. Caso contrario, 0. Y cerramos todos los paréntesis. 1, 2, 3 y 4. Y Enter. Y hacemos autollenado. Una vez que lo tenemos, le asignamos el formato. Cuando tenemos muchos valores, no se olviden que lo más recomendable es hacer una pequeña pruebita acá en una celda vacía. Si quieren, para que la información no esté tan amontonada, pueden crear una columna nueva. Y después a esta le voy a borrar todo el formato. Así queda un poco... Y borro todo. Ahí está, así queda un poco más prolijito y no tan pegado. Vamos a cambiarle el ancho de las columnas, así no hay tanta separación. Ahí está, ahora sí. Entonces queda un poco mejor distribuida la información. Bien, entonces acá vamos a hacer una pequeña pruebita. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a elegir uno al azar del FEMEVA. A ver, acá, como tiene FEMEVA, es un 23,5. Muy bien, vamos a elegir otro distinto. OSECAC. 22%, muy bien. Otro más. OSDE. Muy bien. Y el último, OTA. Ahí está, perfecto. Bien, ahora, yo les había comentado que acá lo vamos a hacer distinto. Fíjense que un detallito. En toda la fórmula estamos preguntando si es obra social, entonces multiplicamos. Si es obra social, multiplicación y hacemos el cálculo acá adentro. Vamos a ahorrarnos esta parte del cálculo. Ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer.
Voy a colocar el sí. Esta parte la hago igual. Voy a preguntar si lo que es jubilación es igual a esta información que se encuentra acá. Entonces, directamente en vez de hacer la multiplicación, voy a traer el porcentaje, nada más. Y obviamente bloqueamos la celda. Voy a hacer lo mismo para todo. Solamente traigo el porcentaje. Bien, ahora cierro todos los paréntesis. 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dependiendo el nombre que se encuentre en esta celda, Excel automáticamente me va a traer uno de estos resultados. Puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este. Y me va a devolver el porcentaje de cada uno de ellos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como yo sé que el resultado que me va a devolver es uno de estos porcentajes, a continuación, fuera de todo lo que son los paréntesis, lo voy a multiplicar por el salario bruto. Entonces, Excel, cuando averigüe y devuelva uno de estos datos, este dato, el porcentaje, lo va a conservar y como todavía hay información luego de todos los paréntesis, le indicamos acá, bueno, una vez que me devuelves un porcentaje, el porcentaje que haya salido, multiplícalo por el salario bruto. Entonces me estoy ahorrando tener que colocar una fórmula matemática en cada uno de ellos. Igualmente lo vamos a probar. Hacemos el autollenado, vamos a hacer una formulita, vamos a ver si es, vamos a ver con consolidar, elegimos este y lo multiplicamos por este porcentaje. El de consolidar, 1875. Muy bien. Vamos a elegir otro. A ver, futura. $9.60, muy bien. Unidos. Perfecto. Muy bien. Acá este es muy sencillito, es averiguar si tiene sindicato o no. Entonces, si tiene sindicato, acá sí necesito que escribir el texto, entonces le va a corresponder abonar este porcentaje. Caso contrario, 0. En caso de que no tenga sindicato, no le vamos a cobrar nada. Y por último, el total de deducciones es la suma de todos estos valores. Al final de todo, en salario neto sería el salario bruto más el total de vengado menos total de deducciones. Me olvidé hacer el autollenado y ahora acá autollenado. Acá donde dice totales, tenemos que hacer una suma. Me posiciono acá, directamente presiono en autosuma. Y acá en realidad el total tendría que ser de este lado. Vamos a sacarle la combinación. Combinamos. Este color se lo sacamos sin relleno. Acá relleno blanco. Y el relleno verde. Y acá, ahí ya tendremos el ejercicio terminado.